en mi corazón. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Hoy es domingo, día especial, día de nuestro Señor Jesucristo. Espero que la gran mayoría esté conectados en casita para escuchar la palabra de Dios, para orar, para cantar, alabarle a nuestro Señor Jesucristo por este medio. Y bien, seguimos con esta cuarentena y el lado positivo de esta cuarentena es que nos mantiene unidos en familia y nos mantiene unidos en oración también. Pero la contrapartida es que genera en muchas personas mucha ansiedad, mucho temor. Entonces me pareció oportuno compartir un versículo de la Biblia que es primera de Juan capítulo 4 versículo 18 que habla sobre el amor de Dios. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos ama infinitamente. Dios tiene muchísimas promesas en la Biblia para con sus hijos, así que no hay de qué temer. El temor no viene de Dios, así que Él nos da esa paz sobrenatural, Él nos quita toda ansiedad, Él nos quita toda angustia de nuestro corazón, pues nos tiene resguardado bajo sus alas protectoras. Así que hermanos, no temamos, que nosotros tenemos al doctor de doctores en nuestra vida, al Señor de señores. Qué grande nuestro Dios, el cual nos guía, el cual nos bendice en todo tiempo y nos protege de todo mal, de toda enfermedad y de todo mal. Así que hermanos, vamos a empezar este culto alabando a nuestro Señor y vamos a cantarles alegremente. Así que les presento al hermano Rubén con su teclado maravilloso, ¿verdad? Que nos va a deleitar con una alabanza, y así que en casitas vamos a estar cantando también, acompañándole al hermano Rubén con estas canciones de alabanza a nuestro Dios. Y ahí va. Yo me rindo.
yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. A pesar de no poder estar presentes físicamente en la iglesia, damos gracias al Señor por esta linda alabanza y por la oportunidad que nos da de poder alabarles todos juntos, de poder cantarles, ¿verdad?, por medio de la tecnología. Es una verdadera bendición de poder mantenernos unidos por este medio. Y vamos a continuar cantando. Y desde esta oportunidad voy a presentarles a nuestro representante juvenil, Brian, y su guitarra. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Y si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Y si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Y sin su amor y sin su perdón, no sé qué sería de mí. Y Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Y si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama.
amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Les invito a que me acompañen con esta oración. Vamos a estar orando por la iglesia, el país y la familia. Señor, te damos gracias en primer lugar por el privilegio de la salvación. Agradecemos, Señor, por la iglesia. Agradecemos por la familia pastoral, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Agradecemos por cada vida, Señor, representada aquí en esta iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo a cada uno, Señor. Levanta sus fuerzas, Señor, en este tiempo difícil que estamos pasando, Padre amado. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos y te pedimos, Señor, que tú estés proveyendo, Señor, a cada familia en todo aquello que ellos están necesitando, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, el providente, Señor. Y aprovechamos también la oportunidad, Señor, para pedirte por nuestro país, por el pueblo paraguayo, Señor, y por sus gobernantes, Señor, para que tú estés guiando a cada uno de ellos, Señor, estés dando sabiduría, inteligencia, Señor, en este tiempo difícil, Señor. Te pedimos también sobre todas aquellas zonas carenciadas, Señor, sobre aquellas familias que están pasando hambre, Señor, que tú estés proveyendo, estés tocando corazones, Señor, de las personas, para que puedan llegar con un grano de arena también, Señor, a esta familia. Te pedimos también por la familia de la Alianza Cristiana Misionera, por cada familia representada, Señor, que tú estés también dando fortaleza en este tiempo, estés bendiciendo, estés proveyendo, Señor. Conoces las necesidades de cada uno de ellos. Si hay enfermedad, tú estés sanando, Señor. Habíamos dicho que eres el doctor de doctores, Señor, y que tu mano sanadora llegue a cada familia, a cada persona, Señor, que esté pasando por alguna enfermedad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a la familia Alianza Cristiana y Misionera, Señor, y que realmente, Señor, todas estemos resguardados bajo tus alas protectoras, Padre amado. Te damos gracias por tantas bendiciones también, Señor, que recibimos, por la salud, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este tiempo, que tú nos mantengas unidos, Señor. Guíanos, Señor, fortalécenos, Señor, en este tiempo difícil. Te damos gracias una vez más, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Quisiera compartir hoy una oración para las mujeres. Dice: hoy más que nunca, mujeres guerreras. Señor, bendice a todas las mujeres del mundo. Padre eterno de gloria, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, y con la guía de tu Espíritu Santo para acercarme a ti, pues hoy mi deseo es para agradecer por las mujeres hermosas y tiernas, colmadas de sabiduría e inteligencia, que sabemos dar amor, la mitad perfecta del hombre, para ser compañera, amiga, también con los roles de madre, hija, amiga, abuela, yerna, suegra. Te ruego que bendiga sus vidas para enfrentar el día a día que solo tu Espíritu Santo puede darnos. Somos joyas tuyas, Señor. Atráenos a ti para ser testimonio de tu amor infinito, Padre. Amén. Y compartir este salmo. Salmo 27, capítulo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Amén. Gracias. Chao, chao.
Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, que el Señor les bendiga. Saluda por favor, Rolo, a todos los amiguitos. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy día tenemos algo muy especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia que tenía una amistad muy cercana con Dios. ¿En serio? ¿Cómo se llamaba? Bueno, él se llamaba David. Ah, David, ese que tenía una moto. No, nada que ver, hombre. Sí, tenía una moto, ese que tenía una Honda. Sí, pero no una onda de moto, sino una onda, un arma, ¿cierto? Que lanzaba piedras con la cual derrotó al gigante Goliat. Ah, qué bien. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar de él, porque él dice en la Biblia que este era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo vamos a ver. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel, ¿cierto? Corazón de que tiene una conexión especial con Dios. Era un amigo de Dios. Oh, yo también quiero ser un amigo de Dios. Bueno, si quieres ser un amigo de Dios, entonces vas a tener que ver la historia que a continuación. ¿Vamos a verla? Ok, vamos. En el pueblo de Belén vivía un niño llamado David. Siendo el menor de sus 7 hermanos, cuidaba las ovejas de su padre Isaí, pues sus hermanos estaban encargados de otras labores, según ellos, más importantes. David aprendió a defender las ovejas de leones, osos y de todas las fieras que acechaban, siempre arriesgando su vida por ellas y siendo muy hábil en defenderlas. En los momentos de descanso tocaba el arpa y cantaba salmos dedicados a Dios, buscándolo en todo momento. Dios se agradó tanto de David que envió al profeta Samuel para que le ungiera como rey de Israel. Pues Saúl, que era el rey de esta nación, no era obediente a Dios y quedaba descalificado para seguir ocupando un lugar tan importante. Samuel hizo lo que Dios le había mandado y ungió a David delante de su familia. Tiempo después, David fue enviado por su padre Isaí con alimentos para sus hermanos. Ellos se encontraban en el campo de batalla sirviendo en el ejército del rey Saúl, rey de Israel. David encontró a sus hermanos, pero mientras hablaba con ellos, salió el gigante Goliat, un temible filisteo que intimidaba todo el ejército de Israel con su gran estatura, su monumental corpulencia y sus majestuosas armas. Este gigante salía todos los días al campo de batalla a retar a los israelitas a que alguien se enfrentara con él. Saúl y todo su ejército se atemorizaban cada vez más. Pero cuando David escuchó esto, le dijo al rey Saúl: «Yo lo enfrentaré, Dios está conmigo». Esto le sorprendió al rey, y viendo que era un simple muchacho cuidador de ovejas, le dijo: «Goliat es un hombre de guerra y tiene demasiada experiencia en batallas. Tú no podrías contra él». A lo que David, con mucha firmeza y convicción, respondió: «Yo cuido del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y libro la oveja derrotándose al oso o al león. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo». Con mucha confianza, David se preparó, tomando su honda y 5 piedras lisas del río. Llegó entonces a la línea de batalla, en la cual ya estaba el gigante Goliat. Él comenzó a burlarse de David, porque era solo un muchacho, pero David no se dejó intimidar y con seguridad y convicción le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te derrotaré». Sin vacilar, David hizo girar su honda con una piedra
y la lanzó con gran velocidad, tanto que se incrustó en la frente del gigante. Y como era tan grande, cayó e hizo un gran ruido. ¡David derrotó al gigante!, exclamaban todos mientras celebraban. David había librado a Israel de sus enemigos. De esta manera, Dios comenzó a cumplir su plan y a engrandecer a David delante de todos. ¡Wow, chicos! ¡Qué gran historia! ¿Les gustó la historia de David? Fue un hombre de Dios. Él amaba a Dios y tenía mucha fe en Él. Nosotros también debemos amar a Dios y tener fe. Él nos salvará. Él nos ayudará en cualquier momento y nos dará el valor y la fuerza para enfrentar incluso hasta el virus del COVID-19. Así que, chicos, tenemos que confiar en Dios así como lo hizo David. Ya, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho y quédense en casa. Nos vemos, chao. Llegó el momento de presentar al pastor Jorge, quien hará entrega de la palabra de hoy. Espero que el Señor nos regocije en el corazón de poder recibir su palabra con mucho amor, con mucho entusiasmo, y que salgamos realmente edificados en este día. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, espero que estén muy bien. Doy toda la gloria y la alabanza al Señor por este día maravilloso en que podemos estar comenzando, ¿cierto?, de muy temprano, escuchando palabra del Señor y alabando al Señor. Así que hoy día vamos a comenzar una mañana distinta, porque vamos a comenzar una serie nueva en el estudio de la palabra del Señor. Y quisiera poder invitarles, ¿cierto?, a que pudiéramos comenzar esta serie denominada En los pasos del discípulo amado. En los pasos del discípulo amado, esa es la nueva serie que vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar esta serie y les invito, ¿cierto?, que podamos tener un momento de oración al Señor. Señor, gracias te damos por este día, gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, y que podamos cada día, Señor, estar conectados contigo, Señor, como fieles discípulos, como, Señor, aquel discípulo amado que tú tuviste, Señor, esa conexión tan especial. Y yo te pido que podamos aprender de él y ponerlo en práctica en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el discípulo amado. En cierta oportunidad un niño le pregunta a su mamá: mamá, ¿tú a quién prefieres? ¿A mi hermano o a mí? Entonces la mamá lo queda mirando y le dice: pero hijo, tú estás loco, yo no tengo ninguna preferencia. Ustedes son igual de importantes, tú y mi campeón. Bueno, esto es simpático, esto es una anécdota, ¿cierto?, que puede significar, ¿cierto?, algo muy importante, ¿no? De que a veces los padres tenemos, por así decir, hijos favoritos o hijos predilectos, ¿no? Se habla de una madre que también le preguntaron acerca si había alguna preferencia por alguno de sus hijos. Y esta madre dijo: bueno, mi hijo, el que está enfermo, es mi preferido hasta que se sane. El que ya partió, esto va a ser mi preferido hasta que vuelva. El que se comprometió, va a ser mi preferido hasta que me cumpla. El que llora, hasta que lo pueda consolar. En el fondo, hermanos, siempre, ¿cierto?, las madres o los padres tenemos a alguien preferido. Y fíjense que, y aunque no lo queramos, esto es así. ¿Sí? Aunque no lo queramos, esto es así. Y se habla, ¿cierto?, de que Jesús tenía discípulos preferidos. Había alguien de sus discípulos que podríamos decir era el que estaba ahí, el consentido, el que estaba más cerca de Jesús. Bueno, sí lo hay, sin duda, ¿cierto? Todos podemos saber de que el apóstol Juan
era uno de los discípulos quizás preferidos del Señor. Y él mismo, de hecho, en el Evangelio de Juan, se autodenomina el discípulo amado, el discípulo que el Señor amaba. Y sin duda Jesús amaba a todos los otros discípulos, mas a él lo amaba de forma especial. Todos pensaríamos, ¿cierto?, que a lo mejor Juan, quizás por su carácter, a lo mejor un carácter tierno, amoroso, un carácter, ¿cierto?, por lo que reflejan un poco sus libros de hablar del amor, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con lo que es Dios, alguien muy apegado a Jesús. Bueno, no siempre fue así. Juan tuvo que aprender mucho en el camino para poder ser el que finalmente nosotros pudimos conocer. Vamos a aprender durante este mes acerca de este discípulo amado, este discípulo que caminó con Jesús, y por eso vamos a hablar acerca de andar en los pasos del discípulo amado. Así que, estimados hermanos, yo les invito a que podamos abrir la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 18, dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, hoy día vamos a aprender acerca de la vida del apóstol Juan, y lo que tenemos que primeramente aprender, ¿cierto?, que para poder andar en los pasos del apóstol Juan, lo primero que tenemos que hacer es lo que el apóstol Juan hizo, es responder con prontitud al llamado del Señor. Acá en Mateo, en el capítulo 4, podemos ver, ¿cierto?, cómo Jesús ya estaba recién comenzando su ministerio. Era el año que se le conoce como el año de la popularidad. Fue un año lleno de viajes, grandes multitudes que le seguían, y fue el año que Jesús llamó a sus discípulos, llamó a esos 12 cercanos, y a esos 12 que andarían con él, caminando junto a él. Y fíjense que precisamente cuando se encuentra con ellos, en el versículo 18 dice: Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, vio a Andrés, que echaban las redes porque eran pescadores. ¿Qué podemos ver acá, hermanos? Que también, se encuentra con Juan, con Jacobo, ¿ya? Estos cuatro hombres que tenían una misma profesión, ser pescadores, y que vivían en este mar de Galilea, a las orillas del mar de Galilea, ¿cierto?, que era un puerto, ¿ya? Capernaum, importante puerto, y era un lugar donde había mucha circulación de gente, mucho comercio, muchas naciones. Y Jesús caminaba por ahí, Jesús caminaba junto al mar, y donde se encuentra con estos cuatro futuros discípulos, eran trabajadores del mar. Los hombres de mar, hermanos, tienen algunas características, ¿sí? Los hombres de mar, como vamos a ver ahora, Pedro, Juan, ¿cierto?, tenían ciertas características que los distinguen de otros hombres. Una de las características más importantes, que según los mismos pescadores o la gente de mar habla de cómo son los hombres de mar, es que tienen un ansias eterna de libertad. No les gusta sentirse prisioneros. Y también hay una segunda característica, es que son personas o hombres de esfuerzo permanente, y una constante prudencia y rudeza, ¿ya? Aunque son rudos, son prudentes. Les cuesta a veces tomar desafíos, ya que ellos toman con mucha responsabilidad el tema del mar. Y luchan permanentemente entre lo que podría ser la certeza y la incertidumbre. Nunca saben si van a volver, nunca saben si van a pescar,
nunca sanan. Entonces hay una lucha permanente. Y esto Juan lo sabía muy bien. Y estas características como hombre de mar las tenía él. Evitaban mucho los lujos, evitaban la comodidad, lo que sin duda los esclavizaba por sus ansias de libertad. Y fue quizás estas las características que Jesús vio en estos hombres para llamarlos. Eran pescadores, eran hombres trabajadores, eran hombres de esfuerzo, perseverantes, y que sin duda tendrían que superar todas esas flaquezas que tenían en sus vidas. La Biblia nos habla acerca de los pescadores en mucha oportunidad, y lo que para nosotros hoy día es un pescador no era muy diferente a lo que era en ese tiempo. Era gente, ¿cierto?, de mucho esfuerzo y quizás todas las cosas, las características anteriores que ya vimos. Y cuando Jesús se encuentra con ellos, les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vengan, vengan. Y a Juan, ¿cierto?, esto cuando Jesús les habla y le dice: vengan en pos de mí, para Juan esto fue un llamado que él respondió con prontitud. No se demoró, ¿cierto?, una eternidad en responderle al Señor. Estos hombres estaban haciendo algo muy importante. Estaban, dice, remendando sus redes. Eran hombres que estaban ocupados, no estaban ociosos. Y Dios generalmente, hermanos, no llama a ociosos, llama a personas trabajadoras, llama a los que están ocupados. ¿Para qué? Para que puedan ser pescadores de hombres. Fíjense que no dejan de ser pescadores, seguirán siendo pescadores, pero ahora lo que van a obtener, ¿cierto?, como ganancia, ya no van a ser esos peces del mar, sino que personas. Vamos a cambiar nuestra situación. El llamado entonces, hermanos, para nosotros también es que sigamos, ¿cierto? Si usted es una persona trabajadora, si usted es una persona de esfuerzo, el llamado del Señor no le limita para nada. Usted seguirá siendo la misma persona de esfuerzo, de constancia, de trabajo, más lo que ahora le pide el Señor es que eso que tú haces lo hagas para el servicio del Señor. El llamado del Señor es ser pescadores de hombres. Y esto es un llamado continuo. Serán pescadores de hombres. Quizás hoy día, ¿cierto?, seas una persona muy ocupada y que el Señor te está haciendo este llamado. Más este llamado no es para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo, sino, ¿cierto?, para que comiences, ¿cierto?, primero que nada, a responder a este llamado y comenzar a seguir a Jesús. Comenzar a seguir a Jesús y comenzar a caminar en lo que Jesús quiere que tú camines, en las cosas, en la vida que Él te quiere dar, que es la vida abundante. Y fíjense que este Juan, cuando en el versículo 20 y 22 dice: y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés, cuando Jesús les dice: vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, ellos dicen que al instante dejaron sus redes y lo siguieron. En el verso 22 dice que Juan y Jacobo, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que hacer para poder andar en los pasos, ¿cierto?, del discípulo amado es responder con prontitud a su llamado. Entonces, hermanos, podemos ver ahí, hermanos, que esto tuvo un efecto inmediato en el verso 23, y que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, como pescadores de hombres, ¿qué vamos a hacer? El llamado que Juan y los otros discípulos aceptaron ese día consistía, hermano querido, en comenzar a caminar en los pasos de Jesús. Y cuando nosotros queremos seguir los pasos de Jesús, tenemos que comenzar a recorrer los lugares que Jesús recorrió. Y dice que recorrió toda Galilea. Galilea era una zona no muy querida por los judíos. Le llamaba la Galilea de los gentiles, ¿cierto? Galilea de los perros inclusive le llamaban. Y él en esa Galilea despreciada, dice que enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio, o sea, la buena noticia del reino, que el reino se había acercado, sanaba toda enfermedad del pueblo y atendía todas las dolencias que el pueblo tenía. Si queremos, hermanos, comenzar a andar en los pasos de Jesús y andar en los pasos de este discípulo amado, tenemos que responder con prontitud al llamado del Señor y comenzar a hacer lo que Jesús hacía. Hermanos, se cuenta de una historia de un hombre llamado Eiki,
un joven marinero sueco estaba, dice, parado en la cubierta del barco observando las olas y en su mano tenía una botella vacía. Dice, ya sé lo que voy a hacer, pensó él buscando, ¿cierto?, un pedazo de papel y un lápiz y comenzó a escribir un mensaje. Y dentro del papelito comenzó a escribir este mensaje que decía, si eres una chica hermosa, por favor, escríbeme. Y lo metió dentro de la botella y lo lanzó, ¿cierto? Esperando, como sin mucha esperanza, lo lanzó al mar. Y comenzó a flotar y bueno, la corriente se llevó la botella y él, riéndose, se fue a su casa, ¿ya? Tiempo después, a unos meses después, dice que la botella llegó a un hombre que pescaba en la orilla del mar. Y dice que vio la botella y vio el papel y encontró simpático el mensaje y se lo llevó a su casa y se lo llevó a su hija. Y bueno, cuando llega su hija, que se llamaba Paulina, este papá le entrega la botella y la chica, al abrir la botella, se da cuenta de que había un mensaje. Y bueno, y ella comenzó a leer el mensaje y se rió, ¿cierto? Lo encontró simpático, pensó quizás una broma y bueno, finalmente, por la curiosidad, para bromear quizás, lo llamó y se contactó con este marinero y él le contestó. Bueno, para hacer el cuento corto, al fin de 2 años estas personas se casaron. ¿Sabe qué? Así también Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos, ¿cierto?, no ignorar el llamado del Señor. No ignoremos el llamado del Señor. Dios quiere, hermanos, que podamos, ¿cierto?, atender su llamado con prontitud. Dios quiere eso en nuestra vida. Y bueno, la palabra del Señor nos insta, ¿cierto?, a través del libro Apocalipsis, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La palabra del Señor ahí en el Apocalipsis nos invita a poder, hermanos, atender el llamado del Señor con prontitud. Y este mensaje de Apocalipsis es a la iglesia, este llamado es a la iglesia, para que pueda tener y andar en los pasos de su Señor. Bueno, si has escuchado el llamado del Señor, hermano, solamente nos queda una cosa, síguele, ¿cierto? Y comienza a andar en los pasos del discípulo amado y en los pasos del maestro también. Bueno, en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer para andar en los pasos del discípulo amado? Segundo, deja que Dios trabaje diariamente en tu carácter. Deja que Dios trabaje diariamente en tu carácter. Un conocido hombre, ¿no?, de las artes marciales llamado Bruce Lee dijo lo siguiente: un fuerte temperamento hará de ti un tonto demasiado rápido. Qué verdad más grande, hermanos, cuando las personas tienen temperamento, ¿cierto?, agresivo, temperamento que es arisco, ¿cierto?, una persona no de temperamento suave, dulce, hermanos, es una persona que rápidamente, ¿cierto?, se hace una persona necia, como dice la palabra también del Señor, ¿no? Una palabra, ¿cierto?, que nos habla de que la palabra suave, ¿cierto?, aplaca la ira. El temperamento, ¿cierto?, del apóstol Juan era un temperamento no muy suave. Vamos a verlo a través de lo que dice la palabra, ahí en Marcos capítulo 3. Y estableció a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Hijos del trueno. ¡Wow! Hijos del trueno. Yo no sé si a usted le pondría a su hijo ese apodo, ¿no? Hijos del trueno. Pareciera de que Juan no siempre fue este discípulo amoroso. Parecía que Jesucristo los conoció y los apodó como los hijos del trueno, los Boanerges, y que de alguna forma representa este carácter impulsivo, agresivo, a veces criticón, egoísta, desconfiado que tenía, ¿cierto?, el apóstol Juan. El apóstol Juan no siempre fue ese hombre amoroso que nosotros vemos,
tuvo que hacer grandes cambios, Juan también tenía otro problema, ¿ya? Y que era que estos aires de grandeza, que los vamos a ir viendo, tenía ciertos aires de grandeza y de superioridad, y tenía el yo, este yo interno no tan potente que tenía, y que lo vamos a ver más adelante, cómo Dios trabaja también en su carácter. Y lo que también nosotros tenemos que hacer diariamente, trabajar en nuestro carácter. En una ocasión, reprendió, dice el apóstol Juan, a unos que trabajaban en forma independiente, porque no pertenecían oficialmente al grupo que Jesús había elegido. Ahí en Lucas capítulo 9, verso 49, dice así: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El apóstol Juan estaba preocupado porque habían personas, ¿cierto?, que hacían milagros, hacían cosas en el nombre de Jesús, mas no eran del grupo de ellos. Y él estaba un poco como envidioso, estaba ahí reclamándole a Jesús por qué él permitía ciertas cosas. Y Jesús le dice: bueno, el que no es con nosotros, ¿cierto?, si no está contra nosotros, bueno, que siga, total, nos ayuda en esto. Y en otra ocasión, fíjense que a Cristo le da otra brillante idea, el mismo apóstol Juan. La idea era de que descendiera fuego del cielo y consumiera a ciertos habitantes de Samaria. Fíjense en el libro de Lucas también, en el verso 52 al 56, en el mismo capítulo que estábamos recién leyendo, dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué vemos acá, hermanos? Que Juan no era muy ortodoxo, ¿cierto?, en su trato, y quería que descendiera fuego del cielo, ¿cierto?, para unas personas que quizás no lo habían recibido muy bien. Bueno, Juan era este hombre, era así, y necesitaba, por lo tanto, de que el Señor lo transformara con su poder, con el poder de su fuerza, como dice la palabra, con el dunamis de Cristo, con el dunamis, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Él necesitaba ser transformado, así como el resto también de los discípulos. Juan era un hombre como tú y como yo, que tenía problemas de carácter. ¿Y tú tienes acaso algo parecido a Juan? Eres tal vez orgulloso, tiendes a criticar, tiendes a juzgar a los demás, tal vez a veces te sientes superior a los demás, eres a veces agresivo, ¿no? Eres a veces un poco egoísta. Bueno, si esto está pasando en tu vida, hermanos, tenemos que hacer como el apóstol Juan, comenzar, ¿cierto?, a ser transformados por el Señor, ¿cierto? El Señor nos quiere transformar, ¿cierto?, a su imagen. Déjalo que Él lo haga, ¿cierto? Y sin duda, como lo hizo con el apóstol Juan, también lo va a hacer contigo. En tercer lugar, ¿qué podemos hacer para andar en los pasos del apóstol Juan? Debemos procurar experimentar momentos de intimidad profunda con el Señor. Ahí en Mateo capítulo 17, dice así la palabra, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún él hablaba, una nube, dice, de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Qué podemos ver acá, hermanos? Esta es la famosa transfiguración, ¿sí? En los otros evangelios, en el libro de Marcos, agregan algunas otras cosas. Y dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes,
muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en el libro de Lucas dice, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. ¡Wow, hermano! Esto es tremendo, tremendo la transfiguración. ¿Cómo fueron los hechos, hermano? Jesús acababa de conversar con Pedro y con los discípulos, ¿cierto? De quién hablaba la gente, de que era él, ¿sí? Y Pedro le dice, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor comienza a hacer toda, ¿cierto? La importancia de la declaración de Pedro, y luego dice, ¿cierto?, de que era necesario ir a Jerusalén, y comienza a hablarle, ¿cierto?, de lo que él iba a hacer, ¿cierto?, ir a Jerusalén para morir allá y entregar su vida. Mas Pedro le dice que eso no sucede, entonces ahí el Señor lo reprende, ¿cierto? Y posteriormente a esta situación dice que Jesús sale a orar a un monte, ¿cierto? Conocido como el monte Hermón. Y ahí, ¿cierto?, toma a Jacobo, a Juan y a Pedro, a estos 3 discípulos que eran los más cercanos, y bueno, y estando ahí en este monte, dice, se transfiguró. Se transfiguró. La palabra transfiguración tiene que ver con una especie de metamorfosis, ¿cierto?, de salir de una forma y tomar otra forma. Y dice que los evangelistas lo describen, dice que su rostro resplandeció como el sol, ¿no? Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice que sus vestidos se hicieron blancos, pero al mismo tiempo resplandecientes, ¿no? Resplandecían como la nieve, ¿no? Y que ninguna lavadora o con ninguno, ¿cierto?, que haga algún tipo de tratamiento para emblanquecer una tela, lo haría como estaba este blanco. Era un blanco único. La apariencia de su rostro, dice, se hizo otra, y su vestido blanco era resplandeciente. Yo no sé qué habrá pasado en el corazón del apóstol Juan, pero sin duda él dice la palabra que hubo temor. Quedaron conmovidos, quedaron, ¿cierto?, realmente estupefactos frente a lo que estaban viendo, que sin duda era una experiencia que ellos no habían visto nunca, y Jesús se dejó ver, ¿cierto?, como el Cristo de la gloria. Ahí en Cesarea de Filipos, ¿cierto?, Jesús comienza a mostrar su gloria. Y mientras estaban, ¿cierto?, Jesús orando, comienza esto, era un momento de noche. Dice que los discípulos estaban cansados, que los discípulos estaban totalmente agotados de todo lo que había pasado en el día, mas esta situación les despertó y la gloria de Dios se manifiesta en el cuerpo de Jesús. El mismo apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 14, ¿cierto?, de su evangelio, dice, y vimos su gloria como la del unigénito. Hermanos, él vio la gloria del Señor. Quizás la misma gloria que vio Moisés cuando se enfrentó, la gloria que vio Isaías, mas ellos también pudieron experimentar esta gloria. Por lo tanto, hermanos, la escena de la transfiguración que el apóstol Juan experimentó anticipaba, ¿cierto?, el reino que vendría sobre esta tierra. Anticipaba, ¿cierto?, la imagen de la resurrección de Jesús. Recuerden que el apóstol Juan fue uno de los primeros que llegó a la tumba junto con Pedro, ¿cierto?, porque él sabía lo que Jesús podía hacer. La transfiguración también confirmaba todo el Antiguo Testamento y las profecías mesiánicas, ya con la aparición de Moisés y Elías. La transfiguración, ¿cierto?, afirmaba la autoridad divina de Jesús y de sus enseñanzas y de su gracia redentora. La transfiguración, hermanos, era una prueba de la deidad de Jesús. Y por lo tanto, hermanos, cuando Juan escribe su evangelio, hermanos, sin duda este hecho,
¿cierto?, lo plasma en todo su evangelio, demostrando que Jesús era Dios. De hecho, en el capítulo 1, verso 1, dice que el verbo era Dios y ese verbo habitó entre nosotros, en el versículo 14. Podemos ver entonces, hermanos, que este apóstol Juan tuvo una experiencia profunda, una experiencia tremenda con el Señor, ¿cierto? Y dice que finalmente ellos estaban tan conmovidos que al tapar sus rostros, dice que se dieron, al nuevamente abrirlos, solamente ya se encontraron con Jesús solo. Que este Jesús, que estando en forma de hombre, ¿cierto?, toma nuevamente su gloria y nuevamente la vuelve a dejar. Así como dice el libro de Filipenses, que Él se despoja de esa gloria, ¿cierto?, para tomar esa forma humana. Entonces, ¿qué aprendió el apóstol Juan con esta experiencia, hermano? Aprendió primero la importancia, ¿cierto?, de tener estos momentos íntimos con Dios. Aprendió sin duda de que el tema de la muerte, ¿cierto?, de Jesús era algo muy importante, ¿cierto? Y que la experiencia de la redención a través de la sangre de Jesucristo era muy importante. Y que la sangre de Jesucristo nos limpiaría de todo pecado, como dice el libro de 1 de Juan 1:9. Aprendió de que un día seremos transformados a esa imagen y le veremos tal cual es. Aprendió de que la divinidad de Cristo es algo real. Aprendió, ¿cierto?, de que debía vivir constantemente estas experiencias profundas con Dios. Aprendió, hermanos, que es muy importante estar orando y buscando al Señor cada día. Hermanos, y yo te hago la consulta a ti. ¿Cómo estás tú en esto? ¿Estás tú buscando al Señor? ¿Estás buscando al Señor diariamente? ¿Estás teniendo experiencias permanentes, profundas con el Señor? Bueno, que el Señor nos ayude a encontrarnos cada día con Él, ¿cierto? Que Jesús nos ayude, ¿cierto?, a nosotros cada día a hacer como Él es, a caminar en sus pasos. Cuenta la historia de un niño que andaba perdido. Y dice esta historia que un día un caballero se encontró en la calle de una gran ciudad. Y un muchachito que veía que miraba para todos lados y que como que buscaba a alguien. Al parecer estaba muy asustado. Acercándose, el caballero le preguntó qué le ocurría. El niño le dijo que andaba en busca de su padre y que se había perdido. ¿Es tu papá un señor de tales características?, le dijo el hombre a ese niño. Y el niño le dijo, sí, señor, ese es mi padre. Entonces le dijo, entonces no tengas temor, dijo, porque acabo de encontrar un hombre y te anda buscando también. Y si tú te quedas acá, él te va a encontrar. Hermanos, ¿qué nos quiere decir esta historia? ¿Estás tú buscando a Dios, tu Padre, diariamente? No te preocupes, hermanos. Si tú estás buscando a Dios, Dios también te está buscando a ti. Y sin duda lo vas a encontrar. Sigue buscando al Señor, porque Él también te anda buscando, hermanos. ¿Y qué podemos hoy día, entonces, para poder terminar esta parte de esta serie que vamos a comenzar, que se llama En los pasos del discípulo amado? Como conclusión podemos sacar, en primer lugar, hermanos, de que debemos, para poder andar en estos pasos, debemos responder con prontitud al llamado del Señor. En segundo, hermanos, debemos dejar que Dios obre diariamente en nuestra vida, que trabaje diariamente en nuestro carácter, en nuestra vida personal, en nuestra personalidad, que el Señor vaya obrando y nos transforme a su imagen, ¿no? Y en tercer lugar, debemos procurar experimentar momentos profundos de intimidad con el Señor, ¿cierto?, que nos lleven a tener, ¿cierto?, un conocimiento cada día mayor de Él. Hermanos, les invito a tener un momento de oración. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, cada día a poder experimentar, Señor, andar en los pasos del discípulo amado, pero también en los pasos que tú se los llevaste, Señor. Queremos andar donde tú estás, Señor, y enséñanos a crecer cada día y que podamos, Señor, experimentar una transformación de nuestra vida, Señor, por completo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que tengan una linda y bendecida semana. Recuerden, ¿cierto?, que tenemos actividades durante la semana. Lo estamos haciendo bajo la plataforma Zoom.
Así que no se pierda esas instancias también de comunión que tenemos en una plataforma, ¿cierto?, digital. Así que Dios les bendiga y que tengan una muy rica, bendecida semana. Amén. La iglesia sigue activando, por lo tanto, el estudio bíblico se realiza los días miércoles a las 19 horas vía online. Aquel que esté interesado en participar puede llamar al pastor para inscribirse. La reunión de jóvenes, como siempre, los días sábados a las 18 horas, también vía online. Y los días miércoles es la reunión de damas, también a las 18 horas. El culto dominical a las 9 horas de la mañana. La grabación siempre es enviada por el pastor en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y aquel que quiera participar de los próximos cultos puede llamar al pastor y preguntar. Y en cuanto a las ofrendas, que está a cargo de la hermana Benjamina. Así que pueden llamarla para ponerse de acuerdo de cómo hacer llegar el importe. Espero que este culto haya sido de mucha edificación. Así que para ir cerrando, vamos a presentar una última alabanza y luego una oración final. Fue para mí la corona de espinas en tu cabeza. Alguien puso mi rey cuando te crucificaba. Hubiera querido ser aquel que llevó el madero en sus espaldas y recibí tantas guerras lanzadas. Quiero ser como el discípulo amado que lloraba en silencio, aún estando a tu lado. Quiero fundirme a ti por el dolor de los clavos que en el Calvario te crucificaron. Gracias, príncipe de paz, por la sangre derramada en el madero que me dio libertad y me ha justificado. Quiero ser como el discípulo amado que lloraba en silencio,
Para finalizar, acompáñenme con esta oración. Señor, con el corazón gozoso te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, te agradecemos por ese alimento espiritual que hemos recibido, Señor, a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por toda tu grandeza también, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíe, nos cuide, nos bendiga en el resto de lo que queda de este día, Señor. Y que en la semana, Señor, tú nos acompañes en todas las áreas de nuestra vida, que tú nos estés guiando, bendiciendo, acompañando, Señor. Y por sobre todo, Señor, que tú nos estés llevando por sendas de victoria, Señor. Bendice a cada familia representada de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Señor. Que todos nosotros podamos estar constantemente unidos, Señor, en ti, en este tiempo tan difícil, Señor. Señor, te pedimos que nos cuide, que nos provea, Señor, en este tiempo. Y bueno, Señor, por sobre todo, que pase rápido todo esto, Señor. Que pase todo rápidamente, Señor, esta virulencia, Señor, que está acechando al mundo, Señor. Te pedimos tu misericordia, Señor, por nosotros, por nuestro país y por todas las naciones, Señor. Bendice a las naciones, Señor. Y que tu mano sanadora también pueda llegar, Señor, a todos esos enfermos, Señor. Y que no solamente la parte física, Señor, que tú estés sanando también en la parte espiritual, Señor. Confiamos, Señor, de que mucha gente, muchas personas serán convertidos, Señor, en este tiempo, Señor. Tenemos fe en ellos, Señor. Y te pedimos que nos guíes, Señor, también para poder llegar a otras personas, Señor, con tu palabra, algún amigo, compañeros de trabajo, Señor, que en medio de tanta angustia, de tanta necesidad, Señor. Guíanos, Señor, acompáñanos, Señor. Te alabamos, Señor, una vez más y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Así que hasta la próxima. Chao.